He comprado helados para el niño. Me he acostado con mi marido y he metido cerveza en la nevera. Ya puedo irme tranquila a mi clase de yoga, exclamaba la protagonista de la serie, que tenía puesta de fondo en Netflix, mientras le daba el botón del Nespresso para el primer café de la mañana. Pensaba en lo mucho que me gustaría poder comprarle helados a mi hijo y haberme despertado al lado de mi marido cuando sonó el móvil. ¿Bárbara? Respondí mientras intentaba conectar el manos libres. Solo podía oír los ladridos ensordecedores de Gecko, su pastor de los Pirineos. Gracia, necesito que me ayudes. La hermana de Theo ha desaparecido. La voz de mi hermana se expandió por el despacho. Entendí que se refería a Theo Alborán, su amigo y compañero del hospital. Aparta a Gecko, te oigo fatal. La hermana de Theo ha desaparecido, gritó Bárbara de nuevo, haciendo caso omiso a mi petición sobre su perro. ¿Qué quieres decir con que ha desaparecido?, pregunté. Por fin Gecko se calló. Llevan sin localizarla desde el fin de semana. No responde al móvil ni a los WhatsApps. Imelda, la hermana de Theo, había quedado en ir a ver a su tía Julia el domingo y no se presentó. La tía no se preocupó en ese momento, pero después de llamarla al móvil varias veces sin obtener respuesta, avisó a Theo. La relación entre Theo y su hermana es un poco tensa. Yo no conocía a Imelda. Era la primera vez que oía hablar de ella, pero evité preguntar por qué me estaba llamando a mí y decidí dejar que se explicara. ¿Han ido a su casa?, pregunté. Antes de ayer. Su tía Julia tiene un juego de llaves para emergencias. Encontraron platos sucios en el lavavajillas y la casa desordenada. No saben cómo solía tenerla. ¿Cuántos años tiene la hermana de Theo? 31. Está separada. Theo dice que el marido es un pintas impertinente que se mete en el cuerpo cosas que no se venden en el supermercado. Es artificiero de la Guardia Civil. Hace unos meses, Imelda le echó de casa y ahora no la encuentran. Su tía dice que la última vez que la vio tenía ojeras y estaba hinchada. ¿Han avisado a la policía?, pregunté en un intento de descubrir el motivo de la llamada de Bárbara. Sí, pero la policía ha contactado con el marido y él ha negado que esté desaparecida. Según él, estuvieron juntos el domingo. Asegura que se han reconciliado, que Imelda ha salido de viaje y que volverá en un par de días. Él tampoco sabe dónde localizarla. Como es adulta y no hay ningún indicio de que le haya ocurrido nada malo, la policía no puede hacer más. ¿Habéis preguntado en el trabajo?, insistí. ¿En qué trabaja? Hace sustituciones en distintos hospitales. Es psicóloga y está en la lista de interinidades. Todavía no tiene plaza asignada. Es especialista en pacientes oncológicos. Vaya historia. ¿Y para qué me llamas a mí con esta urgencia?, pregunté ya sin ánimos de averiguarlo por mí misma. Para ver si puedes hacer algo. Theo está muy preocupado. ¿No dices que no se llevan bien? No deja de ser su hermana pequeña. El padre falleció hace unos años y cuando murió la madre, Imelda era tan pequeña que apenas la recuerda. Theo siempre ha ejercido de hermano mayor. Tiene miedo de que le haya sucedido algo malo. Ya entiendo. ¿Y ese algo que quieres que yo haga qué es? Esto está un poco lejos de mi área de conocimiento. Quiero que investigues. Eres investigadora. Financiera. Yo era investigadora financiera. Aún así, me ablandó su fe en mí. Ella, que no creía en nada más que en la ciencia. ¿Quieres que me ponga a buscar a una desaparecida que su marido dice que no está desaparecida y que lo más seguro es que esté de fiesta aprovechando que no tiene que trabajar estos días? Por favor, Gracia. Theo es un buen amigo. Me rogó Bárbara, aunque sonó más a orden que a súplica. La adiviné dando vueltas a su inseparable coleta rubia, impaciente, incómoda por tener que pedir favores a alguien,
aunque ese alguien fuera yo. Colgué el teléfono después de que Bárbara me diera todos los datos sobre Imelda. No sabía por dónde empezar. Solo había aceptado hacer algunas averiguaciones en uno de esos ataques de falta de asertividad que me daban cada vez que mi hermana pequeña me pedía algo. Yo investigaba fraudes para la administración pública, no mujeres desaparecidas con maridos. ¿Cómo había dicho Bárbara? Impertinentes. Me entristecí al pensar que, a diferencia de la protagonista de la serie que me acompañaba durante mi desayuno solitario en el despacho donde había pasado la noche las últimas semanas, yo no me acostaba con mi marido desde hacía 3 meses. No tenía cerveza en la nevera y, sobre todo, ya no tenía un hijo al que comprarle helados. Miré el reloj. No tenía tiempo de ponerme melancólica. Me arreglé y me dirigí a los juzgados para testificar sobre un caso muy sencillo. Pura burocracia. Santiago Pérez Rubio, funcionario desde hacía 11 años, con bajas reiteradas por lumbalgias durante los últimos 10. Los 2 últimos años las había enlazado hasta el punto de no aparecer siquiera por su despacho. En cambio, competía alrededor del mundo como triatleta en las pruebas más exigentes, en la categoría Ironman. 9 horas 32 minutos en el Ironman de Frankfurt era un tiempo envidiable para un triatleta amateur. Para alguien con lumbalgias recurrentes, un milagro médico. Todo apuntaba a que era un fraude chapucero. La única dificultad del caso era que Santiago nunca competía en España. Le había descubierto y denunciado un compañero que encontró un artículo sobre él en una revista deportiva. La vanidad o un descuido le habían hecho participar en un reportaje donde exaltaban la calidad de los triatletas españoles en las grandes pruebas internacionales. A partir de ahí, mi cometido había sido reunir pruebas de que era él quien competía y aportar la documentación necesaria de la empresa organizadora para presentarlas ante el juez. De eso habían pasado varios meses debido al colapso de la justicia. Fui al juzgado como si se tratara de un peritaje rutinario, pero nada salió como debería. ¿Me está diciendo que este hombre, que pasa la vida en su casa, con infiltraciones de lidocaína para soportar los dolores que le produce la esclerosis múltiple que padece, compite en triatlones de larga distancia? ¿Nos están tomando el pelo? Se dirigió al juez el abogado defensor, señalando a Santiago Pérez Rubio. El juicio estaba perdido. Allí estaba el funcionario al que habíamos acusado, sentado en una silla de ruedas, con las piernas como palillos, los hombros caídos y nulas posibilidades de correr la maratón que requiere un Ironman, después de montar 180 kilómetros en bici y de nadar casi 4 kilómetros, todo ello sin descanso. Santiago no parecía capaz de correr siquiera 1 kilómetro sin desfallecer. Menos aún de subirse a una bici o nadar en aguas abiertas. Acusarle de hacerlo todo seguido y en semejantes distancias parecía una broma pesada. El letrado de la Seguridad Social a cargo del caso me miraba pidiendo una ayuda en forma de datos que yo no podía darle. Estaba tan atónita o más que él. Los médicos, que habían acudido en calidad de peritos citados por nosotros, parecían horrorizados por el trato que le estábamos dando a Santiago Pérez Rubio, al que después de muchos años de dolor habían conseguido diagnosticarle esclerosis múltiple.